transmisión de las noticias. ¿Qué pasa en el Ecuador y en el mundo, amigos? Les contamos. Inmediato, Robert. 8 grados centígrados, así que los que están por salir, abríguense. La ciudad de Quito tiene unos climas calientes en la mañana y en la tarde las lluvias están sumamente fuertes. Aquí la actualización de la información, lo que ha ocurrido en nuestro país. El presidente de la República, Daniel Noboa, indicó que no retrocederá en sus decisiones. Además, rechazó la violencia con la que se han desarrollado las protestas en el norte del país, incluso con la presencia de infiltrados extranjeros. El presidente de la República, Daniel Noboa, continúa con su centro base en la ciudad de La Tacunga. Desde aquí se reunió con varios ciudadanos y grupos prioritarios para agradecer el apoyo que le han brindado en sus decisiones. Dijo que no retrocederá en las medidas tomadas, ya que esto brinda un mejor futuro a quienes más lo necesitan. Retroceder significa no poderle dar recursos a los emprendedores, a las familias, a las madres solteras. Retroceder significa no poder entregar bonos raíces a 100.000 agricultores. Significa no poderle dar tampoco créditos 7x7 a pequeños empresarios, agricultores, emprendedores. Por eso es que no retrocedemos. Antes de que a mí me quieran hacer retroceder, pues yo prefiero morir. Yo aquí me quedo y yo aquí voy a estar luchando todos los días por cada uno de ustedes. Destacó que en 10 días se han entregado 350 millones de dólares en compensaciones y beneficios, lo que ha incomodado a las mafias delincuenciales, los traficantes de combustible y grupos políticos opositores. Somos incómodos para los grupos políticos. Ahora ni siquiera quieren una consulta popular, ahora ni siquiera quieren preguntarle al pueblo y que ustedes decidan. ¿Por qué? Porque ellos se juran más inteligentes que todo el mundo. Porque ellos saben que el pueblo los va a rechazar. 350 millones de dólares. Nunca en la vida, en 10 días, se había entregado tantos recursos, especialmente a gente pobre, a emprendedores y agricultores. Noboa rechazó la manera violenta con la que se han desarrollado las manifestaciones en el norte del país. Ahora vemos hasta venezolanos, presuntamente del Tren de Aragua, en protestas, lanzando voladores. Ayer inclusive trataron de bajarse un helicóptero de más de 30 millones de dólares, lanzándole voladores a un helicóptero de las Fuerzas Armadas. En este marco, junto al titular de la cartera de Desarrollo Humano, Harold Burbano, entregó 11 millones de dólares en créditos para emprendedores y productores, para seguir beneficiando a los que más necesitan. Con cámaras de Carlos Torres desde La Tacunga, informó Mauricio Sánchez. Y estamos de vuelta, gracias siempre por acompañarnos. Rápidamente vamos a Otavalo, Elis Morán, vamos contigo. Se supone que los ministros y el presidente de la República están en la parte norte del Ecuador. ¿Tienes más información, Elis? Adelante. ¿Qué tal, Robert, amigos televidentes? Así es, nos hemos trasladado hasta acá al centro de Otavalo, estamos en el parque de esta ciudad. A mis espaldas está el GAT municipal también para contarles que a esta hora este sector permanece bastante resguardado por militares, está militarizado todo el perímetro, porque sí, se presume que el presidente Daniel Noboa está precisamente a unas pocas cuadras de donde nosotros estamos ubicados. Según información preliminar, lo que nos han mencionado es que él llegó acompañado del ministro del Interior y ministro de Defensa también. Si bien es cierto, todavía no se conoce con exactitud cuál es la agenda que va a cumplir. Lo que nos han informado es que se prevé que en el transcurso del día aquí se dé un acto solemne en esta ciudad. Importante mencionarles también que, esto se dio en medio de un convoy la madrugada de este miércoles, donde cerca de 1.000 miembros de las fuerzas públicas avanzaron por la vía E28, misma que conecta Tabacundo con el Cajas y que a su vez permite el acceso hacia Imbabura y Carchi. Con maquinarias pesadas, ellos vinieron trabajando en el lugar para despejar los escombros, entre ellos troncos, piedras y llantas quemadas. Así, de esta forma, fueron
habilitando las vías hasta llegar acá a este punto de Otavalo. Esta incursión terminó cerca de las 2 de la madrugada, que fue el momento en el que llegaron hasta acá, y pues bueno, desde ahí permanecen militares recorriendo este sector. Vemos cómo hay unos salen a patrullar a pie, hay otros que permanecen en los vehículos tácticos, pero hay varios vehículos, alrededor de unos 20, 30 vehículos tácticos de los militares que están estacionados acá en el perímetro de donde nosotros estamos ubicados. Así amaneció la ciudad de Otavalo este miércoles 24 de septiembre, luego de todos estos incidentes que se han registrado acá en esta ciudad. También les quería contar que en medio de la caravana que se realizó desde la noche hasta la madrugada de este miércoles, en el que también venía el presidente Daniel Noboa junto a los ministros de Estado, fueron agredidos, ¿no? Habían comuneros quienes desde sus viviendas, por ejemplo en este punto San Roque, se pudo evidenciar cómo comenzaron a lanzar piedras y algunos objetos a los vehículos particulares de policías y militares también. Fue ahí también donde se registró un enfrentamiento, incluso con un policía del Grupo del Humo que resultó agredido y fue trasladado de inmediato a una casa de salud. Miren ustedes, acá hay quienes se han reagrupado, están en diferentes puntos ubicados, pero todo este perímetro está totalmente militarizado. Acá las clases en Otavalo todavía se mantienen de forma virtual para evitar cualquier incidente, ¿no? Y que sean precisamente los niños, jóvenes y adolescentes quienes se vean afectados. El comercio todavía acá permanece cerrado, bueno, es temprano también, hay que ver cómo se va desarrollando en el transcurso del día, pero de cierta forma con los militares acá en las calles, los ciudadanos se sienten más seguros. La idea es que esto ya se pueda de una vez por todas terminar estas paralizaciones, estas movilizaciones que ellos quieren hacer. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta información y cuál es esa agenda que el presidente Daniel Noboa va a cumplir en el transcurso de este día, pero información preliminar nos han mencionado que posiblemente él está acá, hospedado a una cuadra más o menos de donde nosotros estamos ubicados. Por eso también todo el fuerte contingente militar que permanece acá. Y miren, vehículos también que están patrullando la zona con militares quienes llegan hasta acá, este punto, ellos se siguen internando, tienen que recibir directrices ya de sus superiores para ver cuál es el trabajo, la planificación que van a realizar el día de hoy. Es lo que nosotros podemos informarles a esta hora cuando son 7:05 de la mañana desde acá, el centro de Otavalo. Pero ustedes tienen más en estudio. Buenos días. Esperemos, Ailis, que la zona del cuartel quemado sea limpiado por la alcaldesa, sabiendo que ya está también el presidente de la República ahí, ¿no? Para que Otavalo retome normalidad luego de 2 días realmente complicados. Les estaremos contando cómo se va desarrollando este día miércoles, en el cual pues se han tomado varias acciones. Por lo pronto las vías, tanto que conectan al norte del país como al sur del país, están en perfectas condiciones. Gracias, amigos, por continuar junto a nosotros. Ahora les contamos que el paro nacional convocado por la CONAIE genera adhesiones también en la Amazonía. Incluso críticas de sectores indígenas y sociales que promueven la vía del diálogo y la negociación pacífica. El movimiento indígena vive momentos de contraste. Este 23 de septiembre, dirigentes de Constituyente requiere unos ligeros ajustes, tanto en lo considerando con el estatuto antes de avanzar hacia el proceso electoral. El Ejecutivo deberá realizar los arreglos, las subsanaciones correspondientes para avanzar ya con este proceso. El camino hacia una eventual asamblea constituyente aún no está despejado. El Pleno de la Corte Constitucional resolvió el segundo momento de control constitucional sobre la iniciativa de consulta popular presentada por el presidente de la República, mediante decreto ejecutivo número 153, y determinó que la propuesta requiere ajustes antes de poder avanzar. En esta etapa, el máximo órgano de control revisó los considerandos, la pregunta y el estatuto que acompañan la iniciativa. Tras el análisis, la Corte concluyó que 13 de los considerandos no cumplen con los parámetros legales fijados en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. No obstante, aclaró que la eliminación de dichos apartados no impediría la validez del resto del texto, que sería suficiente para sustentar jurídicamente la consulta. La pregunta planteada, en cambio, superó la revisión sin observaciones,
a ser considerada compatible con los requisitos establecidos. El punto crítico se centró en el estatuto. Según la resolución, la norma no define con claridad el tamaño de las circunscripciones provinciales, ni detalla con precisión el método de adjudicación de escaños, lo que genera incertidumbre sobre la conformación final de la Asamblea Constituyente. Ante estas falencias, la Corte dispuso que la Presidencia podrá realizar las subsanaciones correspondientes y solo una vez que éstas sean remitidas y verificadas por la Corte, el Consejo Nacional Electoral estará autorizado para continuar con el proceso. El organismo recordó que su dictamen no constituye una valoración sobre la pertinencia política de convocar a una constituyente, sino un control jurídico destinado a garantizar que, de realizarse, la ciudadanía pueda pronunciarse de forma clara, libre e informada. Informó Miguel Ángel Bedoya. El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió este 24 de septiembre desde Otavalo el decreto ejecutivo 155 para ajustar la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Esto ocurre tras las observaciones de la Corte Constitucional. Este documento modifica el decreto 153 y dispone la exclusión de varios considerandos, además de reformar el Estatuto de Elección y Funcionamiento de la Asamblea Nacional. Se establece que estará integrada por 80 asambleístas, 24 nacionales, 6 del exterior y 50 provinciales. El voto será en listas cerradas y bloqueadas con adjudicación mediante el método de Hunt. Preocupación ha generado en constitucionalistas los requisitos que deberían cumplir los candidatos a asambleístas constitucionales, puesto que se demandaría mayor exigencia, pudiendo repetirse lo que ocurre con la Asamblea Nacional. ¿Qué dijeron? Veamos. Para muchos quizás es un hecho la conformación de una asamblea constituyente, lo que llega con cierta preocupación por la conformación del estatuto, relacionado en especial a los requisitos que deben cumplir quienes quieren ser asambleístas constituyentes. El presidente de la República se ha basado en el artículo 119 de la Carta Magna. Esto quiere decir que para ser asambleísta constituyente solo necesitamos simples requisitos como ser ecuatoriano, tener 18 años y gozar de los plenos derechos políticos. Esto no es suficiente para ser un candidato asambleísta constituyente, por cuanto para ser asambleísta constituyente necesitamos la capacidad plena, un reconocimiento académico, social y sobre todo ético y moral. Al constitucionalista Andrés Yunda se suma Ismael Quintana con la necesidad de contar con especialistas. Porque en una constituyente entonces nosotros necesitamos de algún modo gente que tenga un poco de experiencia, de conocimiento. Ojo, no solo en el derecho y no solo en el derecho constitucional. Hay que diseñar un nuevo panorama institucional y digamos de algún modo para eso usted necesita, claro que sí, abogados y especialistas en materia constitucional, pero usted requiere politólogos, usted requiere sociólogos. La Constitución topa temas de administración pública, requiere gente que maneje eso. Caso contrario sería el reflejo de la actual Asamblea Nacional. Entonces vamos a pasar a tener una versión 2.0 de la Asamblea Nacional donde estarán los muchachos de 18 años, recién graduados del colegio, dibujando probablemente en las sesiones de las mesas constituyentes, sesionando desde la cama, que también es lo que está pasando ahora. En este punto la última palabra la tendría el presidente Daniel Noboa, modificando las reglas del juego. Decisión del Ejecutivo y la Corte Constitucional es el filtro por el cual, si el presidente dice pues que solo necesitamos los requisitos del artículo 119, los requisitos básicos, pues nos diremos con eso, pero teniendo en cuenta que va a ser un fracaso total porque la Carta Magna, la Carta Suprema, es la que va a dirigir todas las normas hacia abajo. Son observaciones a la propuesta de una asamblea constituyente, informó Héctor Romero. En el Consejo Nacional Electoral arrancó ya el proceso de inscripción para las organizaciones sociales y políticas que deseen participar a favor o en contra de la consulta popular. Son 5 días para cumplir con este requisito. El ambiente electoral vuelve a sentirse. Unidad Popular fue la primera organización política que este martes abrió el proceso de inscripción de la opción sí o no para la consulta popular. Ya hemos llenado el formulario
y vamos a hacer campaña por el no, obviamente. Invitamos al pueblo ecuatoriano a que tomen en cuenta que es una oportunidad de ejercer el derecho en las urnas, de decirle no solamente no a estas dos preguntas que no resuelven ninguno de los problemas del país, sino que es una oportunidad para convertirle en un verdadero plebiscito. Cumplido el primer requisito, centran la mirada en la estrategia que aplicarán para llegar a los electores con su tesis. Fortalecer la democracia, la participación, la libertad de expresión a través de foros, eventos de debate, visita casa a casa, asambleas masivas. Medardo Leas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, lamenta que aquí muchos quieran pescar a río revuelto, tergiversando el verdadero fin del referéndum. Oleas con críticas a Unidad Popular. Yo no les he visto a ellos hacer una defensa, por ejemplo, del financiamiento de las organizaciones políticas. ¿Qué quieren entonces? El no por el no. Porque también se ha hecho costumbre que ciertas organizaciones políticas utilizan una consulta popular o un referéndum para pronunciarse en contra del gobierno, y para eso no está, pues, el referéndum. El referéndum está para analizar si conviene o no que la ciudadanía se ratifique sobre el texto del referéndum, nada más. Pero si quieren utilizar eso para irse en contra del gobierno, estamos equivocados. El plazo para apuntarse a la lista culmina este 27. Estamos de regreso con las noticias, amigos. Contarles que este miércoles 24 de septiembre la Asamblea Nacional posesionará a los nuevos vocales titulares y también los suplentes del Consejo de la Judicatura para el periodo 2025-2031. Según la Comisión Anticorrupción, los nuevos funcionarios tendrán la misión de recuperar la institucionalidad de un organismo seriamente cuestionado. Los nuevos vocales titulares y suplentes del Consejo de la Judicatura serán posesionados este miércoles a las 14 horas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Mario Godoy, Magali Ruiz, Fabián Favara, Damián Larco y Alberto Cuadros desempeñarán sus funciones hasta el 2031. El Consejo de la Judicatura saliente permaneció en funciones por 6 años y medio. Entre el 2019 y 2025 desfilaron 13 vocales por el pleno de este organismo y de los 5 funcionarios titulares posesionados en la Asamblea, ninguno culminó su periodo. A lo largo de estos años, al menos 3 escándalos judiciales salpicaron a sus miembros. Los casos Metástasis, Independencia Judicial y Vocales mermaron al pleno de este organismo que vio procesados y sentenciados a varios de sus integrantes como Wilman Terán, Maribel Barreno y Javier Muñoz. El sistema judicial se ha visto empañado por actos de corrupción de jueces, de fiscales, de abogados en libre ejercicio profesional e incluso de vocales que han sido señalados y de hecho tienen algunas condenas en algunos procesos que se han iniciado en contra de ellos. Los retos de la nueva judicatura son extensos, pero el principal, según mencionan agremiaciones civiles y jurídicas, es no parecerse a sus antecesores. Lo más importante es ver cómo se puede limpiar el sector justicia. Y lo que nos han evidenciado en los últimos años es que esas estructuras o han sido cooptadas por la delincuencia organizada o han tenido funcionarios que forman parte de los eslabones, al menos de la impunidad. En el plano operativo, apuntan estas agremiaciones, se debe incrementar y ejecutar el presupuesto asignado a la función judicial para llevar a cabo los concursos retrasados. Tenemos a puertas del concurso para jueces de la Corte Nacional, que hoy por hoy están 10 de los 21. Tenemos el concurso para jueces de cortes provinciales, tribunales, penales, contencioso administrativo, etcétera, y jueces, pero ninguno de ellos ha llevado a cabo. La principal tarea, sin duda, es recuperar la credibilidad y la confianza de los ecuatorianos en el sector justicia. Y para ello, evaluar jueces y fiscales. Además, la nueva administración tendrá que cumplir la ardua tarea de respetar los principios de independencia judicial y separación de poderes. Lo que significa, por lo tanto, no constituirse en una oficina de algunas de las entidades públicas o de las otras funciones del Estado. Informó Álvaro Terán. La censura y destitución de Gonzalo Albán como consejero de Participación Ciudadana y Control Social generó un remesón en el CPCC, el Consejo de Participación, que nuevamente deberá
reconfigurar su estructura de cara a los concursos de selección de fiscal general y nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral. ¿Quién reemplazará a Albán? Miremos. En un polémico juicio político, ADN logró destituir al consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Gonzalo Albán, quien fue censurado por un presunto incumplimiento de funciones relacionado con la existencia de una aparente inhabilidad política. El consejero Albán mantenía una relación formal con una organización política, precepto que erosiona el sistema democrático, que erosiona la institucionalidad y que genera desconfianza continua y permanente de los ciudadanos. Pero si la mayoría que se ve guiada por la incoherencia decide destituirme, para mí será un honor. El mismo que llevaré como una medalla toda mi vida, porque significará que nunca traicioné mis principios ni me arrodillé ante el poder. Gonzalo Albán apenas ejerció funciones por 8 meses. Durante ese periodo, el CPCCS vivió una relativa estabilidad administrativa, pues se puso en marcha varios concursos de selección de autoridades. No obstante, su salida abre nuevas grietas en el Consejo de Participación Ciudadana, que deberá reestructurar. Del consejero destituido es el cirujano guayaquileño Roberto Gilbert, quien encabeza la ya desgastada lista de elegibles para ocupar una vocalía en el CPCCS. En teoría, la vacante de Albán podría ser ocupada por Óscar Ayerbe. Sin embargo, sobre él recae un impedimento del Ministerio de Trabajo para ocupar cargo público. Justamente por ello, Ayerbe no asumió la curul que hoy pertenece a David Rosero. La destitución de Albán se produjo en un momento crucial para el CPCCS, pues se encuentran en marcha 2 concursos de selección de autoridades. El primero es el de fiscal general del Estado. El segundo corresponde a la renovación total de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Informó Álvaro Terán. Y un jurado de la Corte Tempranamente estuvo con nosotros en Lazo, donde hizo su primer informe en el cual nos indicó que las vías estuvieron en muy buenas condiciones, que no teníamos ningún problema de tráfico, que el sistema de buses estaba funcionando con normalidad y que las vías expeditas justamente para el sur del país estaban en orden, que más adelante iba a avanzar a La Tacunga, y en el centro de La Tacunga, evidentemente, ahí está Álvaro Terán para darnos un poco del informe. Hay que recordar que en este sector de La Tacunga, el presidente de la República ha hecho base política desde esta semana, y ahí pues el poder político ha dado una serie de bonos. En este caso ha entregado una cantidad de estructuras en favor justamente de ir manteniendo la tranquilidad en esta semana del paro. Y ahora tenemos a Álvaro en línea. Álvaro está en el terminal de La Tacunga, así que Álvaro, en el trayecto que estuviste de Quito a La Tacunga, más allá del informe en Lazo, ¿alguna otra novedad? ¿Cómo se encuentra La Tacunga? Sabemos que el presidente de la República en horas de la noche viajó de La Tacunga a Otavalo, que se encuentra a esta hora en Otavalo, y evidentemente retornará a La Tacunga. ¿Cómo está la estructura general, la vialidad, y cómo está La Tacunga a esta hora? ¿Qué tal, Roberto, amigos? Bueno, la verdad es que mucha tranquilidad en el trayecto entre la ciudad de Quito y La Tacunga. La Panamericana Sur, la E35, está habilitada, no hay ningún tramo cerrado, las movilizaciones no han alcanzado a ninguna vía de La Tacunga. Hace poquito el ECO 911 emitió el reporte de vías en este tercer día de paro nacional por la eliminación del subsidio al diésel, y la provincia de Cotopaxi está todo normal. Lo que sí nos reportan es que la afluencia de gente en los terminales sí ha decaído un poco, pero acá todo está marchando con normalidad. En las carreteras no hay problema, ya que hay mucha normalidad. Ustedes miran la normal de las personas acá. La verdad es que en estos días ha cambiado sí en La Tacunga por el traslado de la sede del Ejecutivo, pero más allá de eso, la movilidad, el transporte no se ha visto interrumpido. Nosotros, conversado con la ciudadanía, nos manifiestan que en los Cotopaxi, así como no han existido problemas, no han existido inconvenientes en la movilidad. Ahora vamos a tratar de recorrer un poquito el terminal para ver y graficar, justamente mostrarle a la ciudad
Álvaro Terán nos estaba contando que en los terminales ha conversado con los usuarios, con los transportistas y no existe ninguna novedad al respecto, que el transporte interprovincial está saliendo con absoluta normalidad desde ese punto. Evidentemente todo esto ha favorecido, y aquí en la Tacunga hoy por hoy está el poder político, están allá los ministros y desde allá se está despachando. Más adelante seguiremos con Álvaro, que nos vaya contando un poco más cómo ciertas zonas de esta parte de del centro del país, donde está la Tacunga, donde está Ambato y Riobamba, cómo se está desenvolviendo en este tercer día de paro. Por ahora, vamos a una pausa, ya venimos con más. Y al volver en las noticias El sector obrero al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, consolidando el diálogo tripartito entre empleadores, trabajadores y Estado. Con la conducción de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, se desarrolló el segundo proceso de elección de los representantes del sector trabajador ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios en el marco del Acuerdo Ministerial 2025-084. En el encuentro se detallaron las reglas del proceso y se llevó a cabo la votación que definió a los nuevos miembros que representarán al sector obrero en el organismo de diálogo social. El resultado fue la designación de 10 delegados entre titulares y suplentes y adicionales con criterios de equidad y paridad de género, quienes ejercerán sus funciones hasta el año 2027. La ministra Núñez destacó la importancia de este proceso y felicitó a los nuevos delegados. De conformidad con la reforma al acuerdo ministerial, aún queda pendiente la designación de 2 representantes titulares y sus suplentes, que serán nombrados directamente por el sector empleador y el sector trabajador. Para ello, el Ministerio de Trabajo enviará la solicitud respectiva al Comité Empresarial y a la Central Sindical de Trabajadores. El gobierno resaltó que con este paso se fortalece la construcción de un espacio tripartito de diálogo entre empleadores, trabajadores y Estado, orientado a garantizar consensos y consolidar un sistema laboral más justo, informó Miguel Ángel Bedoya. Amigos, en otro tema, el Banco Central del Ecuador invita a los jóvenes universitarios a participar en su más reciente programa de pasantías, una oportunidad para poner en práctica sus conocimientos y dar el primer paso en el mundo profesional. Entre los requisitos se encuentran cursar los 2 últimos años de carrera universitaria y contar con disponibilidad de al menos 5 horas diarias, además de otros méritos académicos, por supuesto. Para postular, los interesados deben ingresar a las redes sociales del Banco Central del Ecuador, donde encontrarán información detallada sobre los procesos y las bases de la convocatoria. Medicamentos necesarios para hospitales públicos podrían adquirirse mediante una gestión más ordenada y eficiente. Aquellos deben a la oficialización de un manual aprobado para este fin por el Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Dicho instrumento técnico, pues, aseguró que significa un avance crucial en la mejora de la salud. El Manual de Estimación y Programación de Necesidades de Medicamentos y Dispositivos Médicos del Sistema Nacional de Salud, oficializado por la cartera del ramo, ofrece una guía estandarizada que optimiza los recursos y proporciona lineamientos claros para una correcta relación de la demanda. Con aquello se aseguraría que los establecimientos de salud cuenten con lo necesario para ofrecer una atención de calidad. La herramienta técnica, se explicó, es obligatoria para todo el Sistema Nacional de Salud. La misma contempla metodologías basadas en características demográficas, consumo histórico y perfil epidemiológico. De ahí que utiliza datos de números de atenciones o casos clínicos registrados de determinadas patologías. La oficialización de dicho manual da cumplimiento al Acuerdo Ministerial 049-2022, que establece la obligación del Ministerio de Salud Pública de emitir instrumentos que faciliten la estimación de las necesidades para el abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos. Esta nueva normativa incorporaría metodologías actualizadas y adaptadas a las realidades del sistema de salud, garantizando un abastecimiento adecuado y acorde a las necesidades epidemiológicas del país. Informó Javier Rosero.
El riesgo país de Ecuador bajó 111 puntos en 2 días, pasando de 821 a 710, su nivel más bajo en más de 3 años y medio. Los mercados internacionales interpretaron que las protestas de la CONAIE no alcanzan la fuerza de 2019 y 2022. Por esta razón, los inversionistas valoran la estabilidad en las manifestaciones, así como la decisión del gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa, de mantener la eliminación del subsidio al diésel. La caída histórica del indicador facilita financiamiento más barato, atrae inversión extranjera y además mejora oportunidades económicas.